Supercrack Estrella presenta. El sargento Barry Sadler es el mayor Jason de Caballo de Troya. Barry Allen Sadler fue un soldado, cantante, compositor y autor estadounidense. Sadler se desempeñó como médico de la Boina Verde, logrando el rango de sargento mayor. Sirvió en la Guerra de Vietnam desde finales de diciembre de 1964 hasta finales de mayo de 1965. La mayor parte de su trabajo tiene un tema militar, y es mejor conocido por su patriótica Ballad of the Green Berets, un éxito número 1 en 1966, pero además todo apunta es que es el mayor Jason del libro de J. Benítez Caballo de Troya. Barry Allen Sadler escribió una novela teóricamente como ficción, pero esta historia era real. Nos cuenta su experiencia como viajero del tiempo y uno de los personajes que más le impactó en esos viajes del tiempo, la vida de Casca Rufio Longino, el soldado en las legiones romanas que conducía el Santa Lanza en el lado de Jesucristo en el Gólgota, y, en las novelas, que está condenada por Jesús a vagar por la tierra sin rumbo, siempre como un soldado, hasta que la segunda venida. El carácter se basa libremente en la Longino leyenda del cristianismo. Nadie mejor que Barry Allen Sadler, para escribir novelas de la vida de Jesucristo. ¿Quién mejor que el que pudo ver a Jesús y hablar con él para escribir novelas de esa época? Barry Allen Sadler es a todas luces el mayor Jason de Caballo de Troya, el personaje real, el mayor Jason. Barry Allen Sadler quedó muy impactado cuando se encontró con el soldado romano Longinos, aquel que clavó su lanza en el costado de Jesús. Las novelas de Barry Allen Sadler, hablando de Longinos, siempre tenían el mensaje de que Longinos no era un ser humano corriente. Prácticamente él quería decir en sus novelas que Longinos era un reptiliano vampiro. Finalmente Barry Allen Sadler murió como suelen morir todos los viajeros del tiempo, asesinado por uno de los hombres de negro. Los hombres de negro son asesinos de viajeros del tiempo. La misión de estos hombres de negro es dar caza a los viajeros del tiempo y matarlos. De esta manera perdió la vida en Guatemala el mayor Jason en el año 1989. Sadler escribió algunas de las primeras novelas de la serie, mientras que los otros fueron asignados a escritores fantasmas. Dos novelas posteriores, Casca 23, El Libertador y Casca 24, El Desafiante, fueron escritos por Pablo Dengelegi. El autor actual, Tony Roberts, ha escrito todas las novelas desde 2006, con exclusión de Casca 29, Inmortal Dragón y Casca 33, El Fuera de la Ley, que fueron escritas por Michael B. Godwin. En abril de 2013, Casca 29, Inmortal Dragón fue retirado de la lista de libros sobre Casca.net debido al supuesto plagio, y poco después su otra novela de la serie, Casca 33, El Fuera de la Ley, fue retirado por la misma razón. Hay otra historia, en la forma de un libro de audio no autorizado, Casca, El Paria, que fue escrito por Paul Dengelegi en 2004. Lo que el mayor Jason nos dejó escrito en sus novelas. Casca se introdujo primero en Casca 1, El Mercenario Eterna. Poco se sabe sobre su vida temprana, aunque vagas pistas se dan en diversos libros de la serie. Pasó la mayor parte de su vida adulta sirviendo al Imperio Romano en las legiones, y hay algunos fragmentos de información acerca de su familia. Se crió en la región montañosa de Etruria, ahora conocida como la Toscana, al norte de Roma. El nombre del pueblo era Falerno. Cuando era un niño, vio la marcha legiona a través de su pueblo en el camino a la Galia. Su tío, Tontine, se alistó en el ejército bajo Julio César. Su familia murió de la peste y el joven Casca quemó la casa familiar. Después, se alistó en la séptima legión, ya sea en Mesilia o Livorno. Su primera batalla bajo el águila del séptimo estaba en la frontera alemana contra la Suebi, y cuando 15.000 miembros de la tribu los atacaron en la madrugada, solo 300 lo hizo de nuevo en los bosques de Germania. Se unió a la 10ª legión y fue enviado a Jerusalén, donde fue asignado al equipo de ejecución de 3 presos, entre los que se encontraba Jesús. En el Gólgota, Casca apuñaló a Jesús con su lanza. En un intento de aliviar el Jesús de su dolor y sufrimiento, Jesús condenó a Casca diciendo: «Soldado, que está contento con lo que eres, luego de que seguirá siendo hasta que nos encontremos de nuevo, como voy ahora a mi Padre, debe un día a mí». Como murió Jesús, la sangre de la herida corría por la lanza de Casca y en su mano, y sin saberlo, Casca probó después de limpiarse el sudor de la boca, causando su cuerpo a convulsionar en el dolor. Casca no comprendía inicialmente lo que le estaba pasando hasta que fue condenado a trabajar en las minas de mano de obra durante un período de 30 años, hay que poco a poco descubrió que no envejece y no puede ser muerto o gravemente herido. Se enteró de que él es inmortal, a pesar de que puede sentir todo el dolor infligido a su persona. Mientras que sus heridas se curan por completo, su cuerpo acumula innumerables cicatrices largo de los siglos.
Casca posee una afinidad por las lenguas habladas, él puede dominar la mayoría de los idiomas que encuentra, incluyendo sus dialectos, expresiones coloquiales, y sublenguas. Casca también es magníficamente experto en armas blancas, fue entrenado por primera vez como un legionario romano con el Gladius Iberius espada. Más tarde se mejoró las habilidades como gladiador en el Circo Máximo. Casca es fácilmente reconocible por la larga cicatriz en el rostro que posee, se extiende desde el lado del ojo a la boca en forma de media luna, dándole una mueca permanente. Casca adquirió la cicatriz al tratar de corto cambio a una prostituta local en la Tierra Santa. A través de los años muchos espectadores asumen que Casca recibió la herida, mientras que en la batalla, Casca simplemente se ríe y piensa, si supieran. Durante los muchos viajes del tiempo del mayor Jason buscó siempre al que considero su amigo Casca, conocido en la historia como el soldado Longinos, aquel que clavó su lanza en el costado de Jesús. El mayor Jason quiso contar su historia y lo hizo de la única manera que podía, realizando una novela. De esta manera el mayor Jason, que realmente era Barry Allen Sadler, dejó su historia escrita, algo que llamó la atención de los hombres de negro que se lanzaron a la casa de Barry Allen Sadler. El sargento Barry Sadler y Longinos, soldado eterno por mandato de Cristo, el centurión que alanceó a Jesús, se hizo cristiano y murió mártir. Sobre él han circulado leyendas hasta nuestros días. Esta es una. ¿Puede una canción militar convertirse en número 1 durante 5 semanas seguidas, por delante de los grandes temas de los Beatles en su mejor época, vender 2 millones de discos en 15 días, llegó hasta 11 millones, y convertirse en el 21º tema más vendido de la década de los 60? No se trata de una hipótesis, sino de un hecho. En 1966 el sargento Barry Sadler obró el milagro con la balada de los Boinas Verdes, que ratificó su éxito 2 años después, al convertirse en tema central de la película Boinas Verdes, 1968, dirigida e interpretada por John Wayne en la primera gran aproximación del cine a la guerra de Vietnam. Ver abajo la versión en los créditos de apertura y la escena final. Una bomba trampa y una canción. Nacido en Nuevo México en 1940, Sadler quedó muy pronto huérfano de padre y su madre hubo de trabajar muy duro para sacarles adelante a él y a su hermano mayor. A los 12 años aprendió a tocar la armónica y la guitarra, y a salir al campo y disparar. Sus dos grandes aficiones. Ingresó en las Fuerzas Aéreas con 18 años, y tras un destino en Japón volvió a Estados Unidos y se licenció. Durante un tiempo recorrió bares y locales tocando y cantando, pero pronto decidió volver a la vida militar y se alistó en las Fuerzas Especiales, los Boinas Verdes. Tras ganar las alas de plata como paracaidista, fue destinado a Vietnam, donde seguía cantando en garitos y clubs en sus ratos libres. Fue entonces cuando compuso, en 1965, la balada de los Boinas Verdes, que se fue haciendo cada vez más conocida. Hay varias versiones sobre por qué la escribió. Una sostiene que fue para elevar la moral de los heridos en combate. Otra, que se trató de un homenaje a James Gabriel, el primer boina verde hawaiano muerto en Vietnam. El caso es que al poco tiempo, durante una misión al sureste de Pleiku, una bomba trampa escondida entre excrementos le afectó gravemente una pierna, que estuvo a punto de perder a causa de la infección. La estancia en el hospital fue providencial para la canción. La productora Arcad puso a su disposición un coro y una orquesta, y el 18 de diciembre de 1965 estuvieron grabándola hasta las 11 de la noche. El 11 de enero de 1966 comenzó a escucharse en todo Estados Unidos. El equipo A, la vida del sargento Sadler cambió para siempre. Apareció en los más famosos programas de televisión y fue portada de Time y Newsweek. Y se convirtió durante un tiempo en héroe nacional, hasta que la guerra empezó a ser más impopular, y el gobierno a esconder con vergüenza a quienes la hacían. Licenciado de nuevo de la vida castrense, Sadler intentó hacerse un hueco en el mundo de la música, pero los pequeños éxitos que logró fueron un eco de su fama por la balada de los Boinas Verdes. Solo el tema de Te Amo el equipo A tuvo cierta resonancia, y fue lejana inspiración años después de la serie televisiva de igual nombre, un producto de comedia y acción que en los años 80 protagonizaba un grupo de excombatientes de Vietnam de las Fuerzas Especiales reconvertidos en una suerte de mercenarios. Con ese mundo Sadler se mantuvo en contacto de una forma u otra el resto de su vida.
De hecho, el éxito que no le llegó en la música tras la balada, le llegó de la mano de la literatura, gracias a un personaje muy relevante en la historia del cristianismo. Longinos, el hombre que alanceó a Cristo. El Evangelio de San Juan, 19:34, cuenta que, cuando los romanos vieron a Jesús ya muerto en la cruz, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, símbolos, según los padres de la Iglesia, del bautismo y la Eucaristía, los sacramentos del rescate redentor de Cristo. La tradición cristiana nos habla de ese soldado. Se llamó Longinos y fue quien, al sentir la sacudida de la tierra tras la muerte de Jesús, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Mt 27:54. Se convirtió al cristianismo y, según San Beda el Venerable, 673-735, doctor de la Iglesia, murió mártir. Así figura en el martirologio, y como santo es venerado. La fuerza dramática de la figura de Longinos no se le ha escapado ni a la literatura ni al cine. Dos ejemplos. Louis de Wohl, 1903-1961, célebre geógrafo, le consagró la novela La lanza, y en la película La historia más grande jamás contada, 1965, de George Stevens, John Wayne hace un cameo interpretándole durante los segundos precisos para esa confesión de divinidad. El eterno mercenario. Y es ahí donde se cruzan de nuevo los rumbos de Wayne y Sadler. Porque Barrie aprovechó una leyenda sobre Longinos para crear toda una colección de libros de literatura bélica de evasión. Casca, el eterno mercenario, 22 novelas publicadas desde 1979 hasta su muerte, de las que vendió millones de copias, reverdeciendo con la pluma la gloria alcanzada con la voz. Según esa leyenda, Jesucristo habría ordenado al centurión, por haber hollado de tal forma su cuerpo, vagar por el mundo hasta su segunda venida. Soldado, tú eres feliz siendo lo que eres. Así que seguirás siéndolo hasta que nos encontremos de nuevo. Ahora me voy con mi padre, y tú me acompañarás un día. Esta imaginativa historia, con ecos de las palabras reales de Jesús al buen ladrón, es el pretexto que utiliza Sadler para situar a Longinos, Casca Rufio Longinus, en una multitud de escenarios bélicos a lo largo de la historia. Padece torvas injusticias, recibe graves heridas en ocasiones mortales, pero siempre es milagrosamente sanado para continuar su peregrinaje secular a la espera de la parusía. La cubierta de la primera novela de la serie representa, de hecho, al mismo Sadler con una gorra militar sobre una representación del Calvario. Porque la historia arranca en Vietnam, cuando el soldado Casey llega herido al hospital de Nha Trang, donde los médicos dan por segura su muerte. Será al no cumplirse ese pronóstico cuando descubramos que estamos ante Longinos, que lleva 2000 años combatiendo en cumplimiento de las divinas palabras. Misterioso tiroteo. Sadler murió en circunstancias no aclaradas. En el otoño de 1988 fue tiroteado en Guatemala cuando se subía a un taxi con una mujer, y quedó en coma. El editor de la revista mercenaria Soldier of Fortune, soldado de fortuna, Bobby Brown, sufragó su traslado hasta Estados Unidos, y quedó ingresado en un hospital de veteranos de Tennessee. 14 meses después, el 5 de noviembre de 1989, moría sin haber despertado, llevándose a la tumba la causa de los disparos fatales. Se ha hablado de suicidio, de un crimen pasional o incluso de un ajuste de cuentas por estar él implicado, según se dijo, en armar a la contranicaragüense. Pero la realidad es que fue asesinado por los hombres de negro, que son cazadores de viajeros del tiempo. De esta manera moría el viajero del tiempo más famoso de todos los tiempos, el mayor Jason del libro de J. Benítez, Caballo de Troya. Sadler abandonó la escuela secundaria en el 10º grado en Leadville, Colorado, en 1958, a los 17 años, se alistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Terminó su certificado de desarrollo educativo general mientras estaba en la Fuerza Aérea, se formó como técnico de radar en 1958 y estaba estacionado en Japón. Después de su alta en 1961, Sadler se alistó en el ejército de los Estados Unidos, y se ofreció como voluntario para las fuerzas especiales y aerotransportadas, optando por ser médico. Herido en acción. Cuando completó el entrenamiento en el aire, se sometió a un largo entrenamiento como médico de combate en Fort Sam Houston, Texas, Fort Jackson, Carolina del Sur y Fort Bragg, Carolina del Norte, en mayo de 1965, mientras estaba en una patrulla de combate al sudeste de Pleiku en las tierras altas centrales, fue gravemente herido en la rodilla por un palo pungí cubierto de heces. Sadler vistió la herida con un hisopo de algodón y una venda adhesiva, luego completó la patrulla. Sin embargo, posteriormente
repente desarrolló una infección grave en la pierna y fue evacuado al hospital base de la Fuerza Aérea Clark en Filipinas. Los médicos se vieron obligados a agrandar quirúrgicamente la herida para drenarla y administrar grandes dosis de penicilina. Sadler regresó a Fort Bragg donde se recuperó por completo. La balada de las boinas verdes. Sadler durante 1969, interpretando la balada de las boinas verdes con su guitarra. Sadler grabó su famosa canción, The Ballad of the Green Berets, una canción patriótica sobre las fuerzas especiales. En diciembre de 1965, el escritor Robin Moore, autor de la novela The Green Berets, que se convirtió en una película de 1968, The Green Berets, con John Wayne, ayudó a Sadler con letras y con un contrato de grabación con Decca Victor Records. La balada de las boinas verdes, arreglada como versión coral por Ken Darby, fue la canción principal de la película. Moore también escribió una introducción a la autobiografía de Sadler, I'm Lucky One, que le dictó a Tom Mahoney y fue publicada por Macmillan Company en 1967. The Ballad of the Green Berets fue lanzado por Decca Victor Records en enero de 1966, y se convirtió en un single de venta rápida, ocupando el número 1 en la lista Billboard Hot 100 durante 5 semanas consecutivas desde el 5 de marzo hasta el 2 de abril de 1966. El récord vendió más de 9 millones de copias. La canción fue un gran éxito en muchas ciudades de Estados Unidos. Obtuvo 5 semanas en el número 1 en la encuesta musical semanal Godwin en Unca, la principal estación de radio de música popular en Nueva York durante 1966. La cantó para su debut televisivo el 30 de enero en The Ed Sullivan Show. Sadler había grabado un álbum de canciones con temas similares que tituló Ballads of the Green Berets. Vendió 1 millón de copias durante las primeras 5 semanas de su lanzamiento. Caballo de Troya es una serie de 11 novelas creada por el periodista y escritor español Juan José Benítez López. En ellas se narra la vida de Jesús de Nazaret, según el relato de un viajero del tiempo procedente del siglo XX. El libro presenta una versión de la vida de Jesús, basada en obras esotéricas como las Cartas de Humo o el libro de Urantía, que difiere de las creencias y doctrinas del cristianismo. Se ha cuestionado que intente presentarse como un texto histórico, si bien el autor ha manifestado que se trata de una novela inspirada en investigaciones propias. El libro se presenta como si fuera el testimonio de un oficial estadounidense que participa en un proyecto secreto. Dicha misión consiste en un viaje en el tiempo para conocer alguno de los momentos considerados importantes en el pasado de la humanidad, entre ellos la época de Jesús de Nazaret. Las novelas describen las andanzas del viajero temporal junto a Jesús, quien es retratado como un individuo jovial y alegre, gustoso de ofrecer sus profundas enseñanzas espirituales a quien desee escucharlas. El mayor, conocido como Jasón por los habitantes de la época, junto con su compañero, de nombre Eliseo, van dejando atrás su inicial escepticismo, convirtiéndose poco a poco al mensaje de Jesús. El primer texto, un supuesto manuscrito, que se corresponde con las 2 primeras entregas de la serie, nos describe la pasión y muerte del Nazareno, así como los acontecimientos inmediatamente acaecidos después de su muerte. Al finalizar dicho testimonio, un nuevo acertijo conduce a Juan José Benítez López a una segunda parte del texto, mucho más amplia que la primera, y que continúa la aventura tras la pista del Galileo en su resurrección, y de cómo los viajeros en el tiempo, deseosos de conocer más acerca de su maestro, deciden poner nuevamente en marcha la máquina, regresando a su período de predicación en vida, todo ello narrado siempre bajo el formato de un diario personal, cuya transcripción es la que el lector se encuentra. El artificio literario consiste en que, según asegura el autor, las novelas se basan en los diarios de un mayor de la Fuerza Aérea estadounidense que participó en el supuesto programa Swivel, parte del cual era la Operación Caballo de Troya, cuya tecnología, según la novela, comenzaba a desarrollarse en la década de 1960 junto a los programas espaciales. Este proyecto habría permitido a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos realizar viajes en el tiempo. Destacan las abundantes referencias tecnológicas y científicas que aporta el autor, especialmente en la primera de sus obras, Caballo de Troya 1, tomadas de las descripciones del propio protagonista. Más allá de lo estrictamente tecnológico y científico, que sirve para darle visos de credibilidad, se destaca una visión de Jesús de Nazaret, sus enseñanzas y mensaje, ligeramente diferente a lo que sostienen las creencias tradicionales, adaptándolas al pensamiento moderno. Algunos autores afines al pensamiento de Benítez
fuentes, como Pedro Romaniuk, han considerado verídicas estas concepciones, otros, por su parte, han señalado su dependencia de novelas de ciencia ficción y de libros esotéricos. Hay muchos personajes en cada volumen del Caballo de Troya, pero los más importantes son Jason, militar estadounidense, médico, con grado de astronauta y mayor de la Fuerza Aérea estadounidense, participante en el proyecto de viajes en el tiempo, y primer comandante de a bordo del módulo de experimentación temporal, así como oficial de campo que realiza las operaciones sobre el terreno en los distintos saltos que se dan a la época de Jesús de Nazaret. Eliseo, segundo oficial de la Fuerza Aérea con grado de astronauta, viajero en el tiempo y responsable del módulo y sus sistemas, si bien en un comienzo las normas de la Operación Caballo de Troya, al igual que en el proyecto Apolo de la época, exigen su constante presencia en el módulo, al parecer según se desprende de los diarios del mayor, este astronauta también termina realizando operaciones de campo en los distintos saltos temporales. Curtis, general de 4 estrellas de las Fuerzas Aéreas, máximo responsable de la base Edwards y jefe del programa Swivel puesto en marcha por el Pentágono en la década de los 60 y, más concretamente, de la Operación Caballo de Troya. Jason, militar estadounidense, médico, con grado de astronauta y mayor de la Fuerza Aérea estadounidense, es el sargento Barry Sadler, Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Cuando completó el entrenamiento en el aire, se sometió a un largo entrenamiento como médico de combate en Fort Sam Houston, Texas, Fort Jackson, Carolina del Sur y Fort Bragg, Carolina del Norte, voluntario para las Fuerzas Especiales y Aerotransportadas, optando por ser médico. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta la última misión del viajero del tiempo mayor Jason. El viajero del tiempo el mayor Jason, cuyo nombre real era Barry Sadler, tuvo una última misión de viaje en el tiempo en Guatemala en el año 1988. Su misión era descubrir una misteriosa la cabeza de piedra que está en Guatemala y que nadie sabe cómo llegó hasta allí. La élite quiere destruir la cabeza de piedra para que no podamos descubrir un pasado secreto de la Tierra. Barry Sadler, el mayor Jason, viajó a Guatemala en el año 1988 en un avión donde también estaba la máquina del tiempo llamada Cuna. Los planes de la misión empezaron un año antes, en 1987, cuando la noticia del descubrimiento surgió por primera vez cuando el Dr. Oscar Rafael Padilla Lara, doctor en filosofía, abogado y notario, recibió una fotografía de la cabeza en 1987, junto con una descripción que la fotografía fue tomada en 1950 por el dueño de la tierra donde la cabeza fue hallada y que se encuentra en algún lugar en las selvas de Guatemala. Hace más de medio siglo, en lo profundo de las selvas de Guatemala, una gigantesca cabeza de piedra fue descubierta. El rostro tenía rasgos finos, labios delgados y nariz grande, y su rostro estaba dirigida hacia el cielo. Inusualmente, el rostro demostró rasgos caucásicos que no eran compatibles con cualquiera de las razas prehispánicas de América. El descubrimiento atrajo rápidamente la atención, pero con la misma rapidez se escabulló en las páginas de la historia olvidada. Esta cabeza de piedra fueron viajeros del tiempo. Quién sabe, es posible que la cabeza de piedra fuera de mayor Jason, no lo sabemos, pero Jason, el sargento Barry Sadler, tenía una misión relacionada con esa misteriosa cabeza en el año 1988. Ese mismo año dispararon al sargento Barry Sadler en Guatemala y murió unos meses después. La fotografía y la historia se imprimió en un pequeño artículo en el boletín Cielos Antiguos, que fue recogido y leído por el explorador y conocido autor David H. Childress, que buscaba descubrir más sobre la misteriosa cabeza de piedra. Él rastreó al Dr. Padilla, quien informó que se encontró con los dueños de la propiedad, la familia Biener, en la que se encuentra el monolito. El sitio estaba a 10 kilómetros de un pequeño pueblo en la Democracia en el sur de Guatemala. Sin embargo, el Dr. Padilla dijo que él estaba desesperado cuando llegó al sitio y encontró que el sitio había sido borrado. Fue destruida por los revolucionarios hace unos 10 años. Habíamos ubicado la estatua demasiado tarde, fue utilizado como prácticas de tiro por los rebeldes antigubernamentales, está totalmente desfigurado, algo parecido en la manera como la esfinge en Egipto tuvo su nariz volada por los turcos, solo que peor, dijo. Los ojos, la nariz y la boca habían desaparecido por completo. Padilla fue capaz de medir su altura, de entre 4 y 6 metros, con la cabeza apoyada en el cuello.
Padilla no regresó de nuevo al sitio debido a los ataques armados entre las fuerzas gubernamentales y las fuerzas rebeldes en la zona. La destrucción de la cabeza significaba que la historia tuvo una muerte rápida, hasta que fue recogido de nuevo hace unos años por los cineastas detrás de Revelations of the Mayans 2002 en Beyond, que utilizó la fotografía para afirmar que los extraterrestres han tenido contacto con las civilizaciones del pasado. El productor publicó un documento escrito por el arqueólogo guatemalteco Héctor E. Magía que escribió: certifico que este monumento no presenta características de los maya, náhuatl, olmeca o cualquier otra civilización prehispánica. Fue creado por una civilización extraordinaria y superior con un conocimiento impresionante de los cuales no hay constancia de su existencia en este planeta. Sin embargo, lejos de ayudar a la causa y la investigación sobre el monolito, esta publicación solo sirvió para tener el efecto contrario, lanzando toda la historia en manos de un público justificadamente escépticos que pensaban que todo era un truco publicitario. Incluso la propia carta ha sido puesto en tela de juicio, con algunos diciendo que no es genuino. Sin embargo, parece que la cabeza gigante existía y no hay evidencia que sugiera que la fotografía original no es auténtica o que la historia del Dr. Padilla era falsa, así que suponiendo que fuera real, las preguntas siguen siendo: ¿de dónde vino? ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué? El viajero del tiempo Barry Sadler, conocido como el Mayor Jason, tenía como misión en el año 1988 usar la máquina llamada Cuna, viajar al pasado y descubrir qué fue lo que ocurrió en Guatemala en el pasado, quién puso esa cabeza, pero los hombres de negro acabaron con la vida del sargento Barry Sadler. En Guatemala en el año 1988 recién empezó la misión de viaje en el tiempo. Los hombres de negro son cazadores de viajeros del tiempo. Hace mucho tiempo en la selva de Guatemala se encontró una supuesta cabeza gigante de piedra. La historia relata que la antigua estructura tenía entre 4 y 6 metros de altura. El autor David H. Churchill recibió la fotografía de la supuesta cabeza gigante que había sido encontrada en Guatemala. El estadounidense decidió investigar más y fue así como logró entablar contacto con el Dr. Oscar Rafael Padilla. La región donde se informó que la cabeza de piedra fue encontrado, la Democracia, en realidad es ya famoso por las cabezas de piedra que, como la cabeza de piedra que se encontró en la selva, también se enfrentan hacia el cielo. Estos son conocidos por haber sido creado por la civilización olmeca, que floreció entre los años 1400 y 400 a.C. El centro olmeca fue la zona de las tierras bajas del Golfo de México. Sin embargo, los artefactos de estilo olmeca, diseños, monumentos y la iconografía se han encontrado en sitios a cientos de kilómetros de la zona olmeca, entre ellos la Democracia. La región donde se informó que la cabeza de piedra fue encontrado, la Democracia, en realidad es ya famoso por las cabezas de piedra que, como la cabeza de piedra que se encontró en la selva, también se enfrentan hacia el cielo. Estos son conocidos por haber sido creado por la civilización olmeca, que floreció entre los años 1400 y 400 a.C. El centro olmeca fue la zona de las tierras bajas del Golfo de México. Sin embargo, los artefactos de estilo olmeca, diseños, monumentos y la iconografía se han encontrado en sitios a cientos de kilómetros de la zona olmeca, entre ellos la Democracia. Cabeza de piedra olmeca. Sin embargo, la cabeza de piedra que se muestra en la fotografía de 1950 no comparte las mismas características o estilo como las cabezas olmecas. El difunto Philip Coppens, autor belga, locutor de radio y comentarista de televisión sobre temas de historia alternativa, planteó la cuestión de si la cabeza es una anomalía del período olmeca, o si es parte de otra desconocida cultura que es anterior o posterior a los olmecas, y cuyo único artefacto identificado hasta el momento es la cabeza de Padilla. Un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard descubrió que las esculturas guatemaltecas de piedra tienen su propio campo magnético. Los científicos han descubierto que 10 de los 11 barrigones, supuestamente esculpidos hace unos 3500 años, tienen anomalías magnéticas. Muchas de las cabezas gigantes están talladas de tal manera que el inusual campo magnético coincide con la mejilla derecha de la estatua o con su ombligo. No se sabe con certeza por qué fueron elegidas esas partes del cuerpo, pero es probable que el magnetismo de las esculturas haya contribuido a su influencia cultural. Los barrigones pueden haber representado a los antepasados de la clase dominante y han dado forma física a su reclamo de poder basado en la herencia. Si esta interpretación es correcta, la habilidad de los barrigones para desviar una piedra magnetizada, dramáticamente en la mayoría de los casos, hubiera servido para reforzar su mensaje de continuidad ancestral viva, dice el estudio publicado en la edición de junio de la revista Journal of Archaeological Science.
Respondiendo a una pregunta sobre el origen de la anomalía, los expertos, citados por Livescience, sugieren que se debe a un rayo que impactó en las piedras antes de que fueran convertidas en esculturas. Esto da lugar a la hipótesis de que la civilización precolombina que las hizo entendía sobre magnetismo y que podía sacar provecho de este fenómeno. El campo magnético pudo quedar ahí por la máquina del tiempo llamada cuna, sería una prueba de que aquí estuvieron los viajeros del tiempo mayor Jason en un pasado muy remoto. En fin amigos de Super Crack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.